¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo? Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. El tema del árbol prohibido, y yo le digo en un momento cuál es el árbol prohibido. Esta ordenanza, le dije, antes de la ley no se dio. Observemos Génesis 2, 1 al 3. Amén. ¿Lo tienen ahí? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es el día que Dios reposó. Por naturaleza ese día es santo. Amén. Éxodo 20, 8 al 11, si lo tiene diga amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo alaba. Aquí es entonces santificado el día del descanso, el día de reposo. Ahora, observemos qué es lo que hace el hombre en el día de reposo. El hombre volvió a desobedecer al no cumplir la observancia del sábado. Ezequiel 22, 8, veamos lo que dice la Biblia. Libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Vamos a ir pronto a ver si el tiempo me ajusta. Ezequiel 22, 8. Lo tiene. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado, le dice el Señor al pueblo judío. Amén. Y ahora 23:38. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de
reposo. Aquí no aparece un día, aquí aparecen mis días de reposo. E Israel los profanó. Ahora, Juan capítulo 7, verso 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Usando un cuchillo, ellos violaban la ley de Dios. Ahora, ¿qué es el reposo? Yo quiero darle a usted esta tarde una lista para que usted glorifique a Dios esta tarde, que ya no tengamos que vivir bajo un día, y para que ahora observemos cuál es el árbol prohibido, iglesia. Toda orden que Dios da que no se haga aquello, eso es un árbol prohibido para el hombre. Y no lo debe de hacer, porque es lo mismo que comer del fruto prohibido. Toda aquella orden que Dios dice, no hagas esto, no fornicarás, es un árbol prohibido. No adulterarás, es un árbol prohibido. No tendrás avaricia, es un árbol prohibido. Todo lo que Dios dice no es árbol prohibido. En el Sabá habían 39 actividades que estaban prohibidas en el Sabá. Actividades se las voy a dar en español y en hebreo, para los que hablan hebreo. Actividad número 1 al 11 están relacionadas con la preparación de los diversos tipos de alimentos del ser humano. Estas actividades estos alimentos también tienen que ver con el cultivo de los alimentos. Amén. Estas actividades son no arar, del hebreo joresh. No arar, del hebreo joresh. Estas actividades, no plantar, del hebreo sorea. Sorea, no sorea. Cosechar, del hebreo kotser. Kotser, no cosechar. Engavillar, membrar, o del hebreo meaber. Meaber. Triar, del hebreo dahash. Dahash. Aventar granos, o sería la siembra, soré. No soré en el día de reposo. Seleccionar también era prohibido. Era la expresión borer, borer. Tamizar, mecaed, mecaed. Moler, tojen, tojen. No tojen, les decía el hebreo. Amasar, lahash, lahash. Y ordenar o hornear, perdón, hornear es la palabra ofi. Ofi. Amén. Ofi. Esto estaba prohibido en lo que se relacionaba en el cultivo, la siembra. Las actividades 12 al 24 de las 39 están ligadas con la preparación de la indumentaria del ser humano. Es decir, con las costuras de la ropa está prohibido lo siguiente: esquilar, gocés, gocés. Blanquear o lavar, melaven, del hebreo melaven. Amén. Cardar, esto aquellos que están acostumbrados a la costura entenderán mejor. Cardar, menafetes, menafetes, cardar. Teñir, trovea, esto es teñir, trovea. Hilar, tobe. Introducir hilo en el ojal, mesej, mesej. Actividades preparatorias para el tejido, ose bati nerim. Estas son actividades para la preparatoria, ose betim berim. Tejer, oren,
deshebrar, potesea, anudar, coser, desanudar, matir, coser, tofer, desagarrar, desgarrar, correa. Estas actividades estaban relacionadas con la costura en ropa de vestir. No se podía hacer nada en el sabbat. Ahora, actividades 25 al 33 están relacionadas con la escritura o con la preparación de los materiales para la escritura. Estas son actividades: cazar, trazad, del hebreo tazad, degollar, shohet, desollar, mesashit, curtir, getahet, escribir, kotev, y borrar, mohek. Esto era porque todos estos preparativos se llevaban a cabo para la preparación de pergaminos, para la lectura del sabbat en la casa de, o en la, donde los judíos se reunían en la sinagoga. Amén. Las actividades 34 y 35 están ligadas con la construcción de la vivienda del ser humano y son construir, bone, demoler, soter, del hebreo soter. Las actividades 36 al 37 están ligadas al fuego y son encender, ma'avir, y apagar, mejave, el fuego. Estas son las actividades 36 al 37. Las actividades número 38 es la actividad cualesquiera que sea su nombre. Make bepatish. Make bepatish. Cualquier acción que se hiciera en sábado, prohibido. Actividad número 39. La actividad número 39 es el soporte de objetos de dominio privado al público o viceversa. Es decir, no se podía tomar una olla, llevarla de un lado a donde la gente estaba sentado para servir de comer. Lo que trato de explicarle esta tarde es: vivir guardando un sábado estaríamos crudos. Y el pueblo judío violó esta ordenanza. Y por lo tanto, cuando en Hechos capítulo 15 hubo una reunión de los apóstoles, se estimulaba a los apóstoles a que ordenaran a los gentiles que guardaran la ley. Pedro y los demás se pusieron de pie y dijeron: ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar ciertas leyes que son muchísimas. Digámosle mejor que se priven de fornicar, de comer sangre de ahogado, y si esto hacéis, pasadla bien y sean salvos por la sangre de Jesucristo, porque todos esos mandamientos fueron violados por la ley o de la ley. Por eso usted y yo debemos dar gracias a Cristo. A esto no le incluí las distancias de caminar y lo demás que los sabios le agregaban a la ley. Por eso Dios ha tenido que cambiar sus leyes en favor de nosotros, porque Dios no quiere que vayamos a condenación. Él quiere que todos seamos salvos. ¿Cuántos lo alaban? Ahora veamos esto. Dios entonces nos envía un verdadero descanso a los seres humanos. Hebreos capítulo 4 verso 1 al 3. Aprovechemos ese descanso. Hebreos capítulo 4 verso 1 al 3. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros padezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque la obra suya estaba acabada desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo
día. ¿Cuántos alaban al Señor? Note esto. Aquí tenemos entonces, Dios tiene que renovar sus leyes siempre para que el hombre tenga una oportunidad. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. A su nombre. Es decir, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ha reposado de hacer sus obras malas, es decir, el pecado, porque Cristo vive en usted y Dios ha descansado de las malas obras que usted y yo cometíamos. Porque ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea su nombre. Hebreos 9:12. La Biblia dice: y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos han sido redimidos? Por eso es que nosotros debemos dar gloria al Señor, porque usted ya no come del árbol prohibido. Alaba a Dios. Usted ya no vive bajo la ordenanza de un sábado. Usted vive bajo la ley de Cristo Jesús. Y si Cristo cumplió la ley al pie de la letra, usted la cumple no por sus medios, sino por la sangre preciosa de aquel que en la cruz pagó mi deuda, limpió mis pecados, santificó mi vida y soy salvo no por el sábado, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Juan capítulo 20, verso 1. ¿Lo tiene? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El texto dice que fue el primer día de la semana. Precisamente hoy es el primer día de la semana. Y hoy la iglesia se reúne para adorar al Rey de Gloria. Amén. Apocalipsis 1:10. Dice la Biblia del primer día de la semana. Lo menciona así. Apocalipsis 1:10. Juan lo llama el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, este día en que usted y yo estamos aquí es llamado el día del Señor. Y a su nombre. La iglesia que ha llegado al entendimiento que es el descanso y que el descanso es Cristo, ya no vive bajo temor y ya no come del árbol prohibido, porque el árbol prohibido para la iglesia es todo aquello que ofende a Dios. Y la iglesia vive un sabbat continuo, de lunes a sábado. La iglesia vive un descanso continuo y Dios descansa de las malas obras de su pueblo, porque los 7 días de la semana usted y yo nos santificamos. Espero que nadie siga comiendo del árbol prohibido. Pero con todas esas consideraciones, Dios hacia el hombre sigue comiendo del árbol prohibido, porque aunque no haya, escuche bien esto, aunque no haya ninguna condena directamente por trabajar el día domingo, diríamos o deberíamos pensar que en agradecimiento que en ese día Dios nos dio nuestro verdadero descanso, ese día lo deberíamos dedicar para estar aquí alabando a nuestro Dios. Oiga lo que escribe Pablo a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2. ¿Lo tiene? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga lo que dice:
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, la iglesia primitiva se reunía en este día. La iglesia primitiva, este era el día que se congregaba. Y su ofrenda, ya sea de acción de gracias, ofrenda de frutos, labios que confiesan su nombre, ofrendas monetarias, cabritos o chivos, eran ahora para este día. Y la iglesia debe de congregarse este día, porque este día, antes que amaneciera, la tumba estaba vacía, los lienzos estaban guardados y aquel ser descanso maravilloso había resucitado. Y usted y yo vivimos en el eterno descanso que es Cristo Jesús. Dios se ha reservado para él solo el 10%. Y nos ha dejado a nosotros el 90%. Alaba al Señor. ¿Es bueno Dios o no lo es? Mire lo que dice la Biblia. Malaquías 3:8 al 10. Así dice el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, les dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A cuánto les gusta que abunde? Déjeme explicar lo que es el diezmo. Si alguien está escuchando por ahí, yo quiero que escuche lo que el diezmo significa. El diezmo no es de la ley, el diezmo es de fe. El diezmo es de fe. El diezmo lo dan aquellos que creen en Cristo. El diezmo lo dan aquellos que saben que quien lo tiene sano es Cristo Jesús. Amén. Si usted no tiene fe, no de nada. De alguna otra manera, Dios hará que su iglesia siga caminando. Pero si usted quiere probar a Dios, dé de lo que Dios le da, y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará en su vida bendición en usted, en sus hijos y en su familia. Estará sano, dice la palabra. Amén. Pero ¿qué hizo el hombre? Se comió también el diezmo. También le da el diezmo del Señor. Y después se le rompe una llanta en el camino y tiene que darle al otro lo que no le dio a Dios. Pero el hombre sigue comiendo del árbol prohibido. Cuando Dios se compromete a bendecirnos, lo hace y se pone a prueba. Él no es como nosotros. Él dice: probadme en esto. Si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo en ustedes bendición hasta que sobre y abunde, no me den nada. Y para dejar claro, aquí no estoy predicando que Dios dice que le des 10 y Él te da 1000. No dice eso la Biblia. Aquí no estoy predicando que si usted pide una oración debe de pagar. La Biblia no dice eso. Aquí no predico que el evangelio sea de prosperidad. Aquí predico lo que la Biblia dice y lo que la iglesia debe de saber, que el dar a Dios trae beneficios también. Porque si usted se come lo que es de Dios, después no se ande quejando que no tiene para la renta. Dios no dice que lo volverá rico si usted le da el diezmo. Él dice que va a suplir sus necesidades. Él dice que no le faltará techo, abrigo y sustento, porque fiel es Dios. Y en el campo y en el hogar y en la fábrica, Dios hará que prospere sus finanzas. El día de ayer me habló un joven, se oía su voz joven, y me dijo que él representaba un ministerio de alabanza. Y yo hablé con él.
Y le dije que me encantaría tener ese ministerio de alabanza porque tenemos 2 eventos que vienen ya. Con una pequeña condición, le dije. Quiero que usted me envíe material de ese grupo porque hay una cosa que no permito en el altar. Y aunque muchos lo permitan, le digo, y aunque a veces a los hermanos se les olvida de mi voluntad, no permito que en el altar se toque o se cante rock. Y esto va para todas las iglesias. Le dije al hermano, envíeme material y le quiero ser claro. Si su grupo toca para Dios, lo recibimos. Si toca para el otro, no lo recibo. Y me envió el material y lo cargo aquí. Abrí la página y ¿qué cree? Cuando lo abrí, luces azules y pum, 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 por la guitarra. Y comienza aquello. Y estaba oyendo y preparando para el mensaje de hoy cuando me vuelve a llamar. Y me dijo, ¿ha visto el material, hermano? Y le dije, sí, lo tengo frente a mí y estoy preparando un mensaje de lo que va a hablar de este material. ¿De qué? Le dije, su grupo son rock and rolleros. Y se quedó un silencio en el teléfono. Hermano, ¿sabe usted la historia del rock? Me dijo, pastor, hemos andado por diferentes lugares y los jóvenes vienen a través del rock y entran en el Espíritu Santo y alaban a Dios. Le dije, no lo creo. Sí creo que brincan y sí creo que saltan y sí creo que se sacan con el rock y que algunos sangran en los eventos de rock and roll, pero que sea para Dios, no lo creo. Alaba al Señor. Escucha, iglesia, escucha bien. Desde las cajas con patas que presenta la televisión, en el canal 8, en los canales infantiles, desde ahí le meten a tu hijo el rock and roll. Y como padre debes de tener un límite en la música. Y yo te voy a enseñar en este mensaje qué música es la de Dios. Y si no sabías el género que Dios tiene un género de música. ¿Cuántos alaban a Dios? Y este hombre me dijo, hermano, yo creo que en cada lugar tienen diferentes formas de alabar a Dios. Y le dije, sí, mi hermano, usted es caribeño. No, pero conoce la música del Caribe. Sí, es movida, sí. Conoce la música de este país. Sí, música country. Conoce la música de México. Sí, rancheras y baladas. Aleluya. Y le digo, ¿verdad que cada país tiene una identidad en su música? Y me dijo, sí. ¿Y usted cree que Dios no tiene la identidad de su música en todo el mundo? Cuando tu hijo se enamore de una alabanza en rock, y aunque te diga lo quiero cantar en especial, dile no, eso es el árbol prohibido por Dios. La música es algo que te puede hacer llorar y estar en segundos en la presencia de Dios. La música es algo que te puede hacer salir tu melancolía en cuestión de minutos. O la música es algo que te puede inspirar a quitarte la vida en cuestión de minutos. La Biblia dice que cuando David fue permitido un espíritu de parte de Dios, dice la Biblia que contrataron al gran cantante de aquel entonces llamado David. Y llevó su arpa y con una música suave echaba fuera el demonio. No dice que se puso a cantar rap delante del rey. No dice la Biblia que cantó un rock and roll pesado.
La Biblia dice que con el arpa comenzó a alabar a Dios y aquel espíritu se iba porque la alabanza a Dios corría el espíritu. Esta palabra era usada popularmente en el ámbito marítimo, donde era designada para referirse a la forma de tripular un barco. Anótelo. Rock hacia adelante y hacia atrás. Rock hacia adelante y hacia atrás. Roll hacia los lados. ¿Saben qué lugar está? En ningún lado. Y esta es la palabra rock and roll. El rock and roll es uno de los géneros musicales más complejos. Marcó un antes y un después de todo en todo el mundo, y no para bien, sino para mal. Los mismos artistas rock and rolleros, uno de ellos, una declaración pública fue la siguiente: el rock and roll es una música muy hermosa, dijo, porque con ella podemos cantarle al diablo. Lo dijo un rock and rollero. Podemos también cantarle a la brujería y cantarle a la hechicería. Vayamos al inicio de todo el rock. Surgió de la mezcla de varios géneros. Le dije que aproximadamente unos 28 géneros musicales. De varios géneros musicales como número 1, anote esto: gospel, blues, jazz, country, R&B. Todos eran música de la minoría, principalmente de los negros y de los negros oprimidos y de la población rural blanca e inmigrante e irlandés en este país. De ahí nace el rock. Su principal descubridor, Chuck Berry, el padre del rock and roll. Por muchos es considerado el padre del rock and roll y por otros el rey del rock and roll. Según John Lennon, si el rock tuviera otro nombre, se llamaría Chuck Berry, un negro. Escuche esta triste noticia. Si usted tiene su hijo en la iglesia, le voy a dar esta noticia para que usted sepa en dónde está. Elvis Presley, el rey del rock and roll, inspirado por el propio Chuck Berry, el pastor de Elvis Presley, Frank Smith, pastor de aquel jovencito que en las asambleas de Dios comenzó a alabar a Dios. Su nombre famoso, Elvis Presley, pero su nombre completo era Elvis Aaron Presley. ¿Cuántos alaban a Dios? Aarón, porque el padre era diácono de una iglesia y su madre maestra de escuela dominical. Alaban al Señor. Elvis Presley, quien comenzó a cantar en la iglesia, dice la historia, con todos estos atributos, que cuando alguien, estando Elvis Presley en lo mejor de la música del rock and roll, alguien le iba a hablar de Cristo, se soltaba en llanto porque recordaba la paz de Jesús que un día había disfrutado y ahora el diablo lo tenía atado. Porque no se enamoró de Cristo, sino que se enamoró del rock and roll. Y esto es algo muy importante. Dios dice, y usted me pregunta, pastor, ¿qué música es la que la iglesia debería de cantar? Alaba al Señor. Y esto le dije a este hombre que me llamó ayer.
la música que la iglesia debiera de cantar es la música gospel. ¿Sabe lo que significa gospel? Significa Dios está llamando. Dios llama a través de la música. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, qué triste es que el rock que Elvis Presley tocaba y lo que ahora se ve aún en los altares es un rock llamado psicodélico. Amén. El rock psicodélico, de la expresión físico. ¿Y qué significa eso? Significa que el individuo está en tipo distraído, como cuando alguien se mete una sustancia fuerte de droga y pierde la mente y comienza a hacer disparates. Así es el rock and roll que en las iglesias hoy se está cantando y que los pastores brincan también. Que Jehová reprenda al diablo, porque la música que Dios quiere es la que llame el alma. Alabado sea el nombre del Señor. El rock and roll es una música psicodélica. En los tiempos atrás, en los escenarios, la juventud se sacaba el cuero, se sacaba sangre, comían piernas de pollo cruda cuando el rock estaba en su apogeo. Y el diablo tomó, mire, ¿sabe cuál es la primera música que Elvis Presley comenzó a tocar? Gospel. Y la unió con la música country. Pero sabe que el diablo a Elvis Presley lo sacaron de muchas pruebas de música y no dio la medida. Pero cuando intentó cantar rock, ahí dio. El diablo lo sacó de la iglesia para que fuera a cantar rock and roll. Y le llamaron el rey del rock and roll. Y el pobre perdido de Elvis murió de una sobredosis. A tu hijo, cuando quiera cantar un especial, cuando te ponga esa música, escucha, el especial quiere cantar un rock and roll, porque lo traen en las venas. El rock and roll enceguece, se mete en la sangre, te hace perder la mente como una persona bajo una doble dosis. Así te pone el rock and roll. No es la música de Dios. La música de Dios se llama gospel. Dios está llamando. ¿Cómo se canta esa música? Se aplaude. Se aplaude en la iglesia, se levantan las manos, se adora al Señor y se echa fuera todo espíritu del diablo con la alabanza de Dios. Oiga en los escenarios los llamados cristianos. Mire los altares en que los han convertido en escenarios mundanos, porque no hay pastores que tengan celo de Dios en las iglesias. Y todo lo que grita reciben, pero en el lugar donde predico, aquí se va a cantar para el Dios de la gloria, le guste al diablo o no le guste. Hay un libro que se llama, escrito por un creyente, el rock and roll. Usted puede conseguirlo e informarse de todo el daño que esta música vino a hacer a las iglesias. El gran John Lennon, que odiaba el cristianismo, dejó una profecía satánica y que mucho creyente está cumpliendo sin darse cuenta. Y dijo este hombre, cantante de rock, que el cristianismo se acabaría y el rock prevalecería. Y en muchas iglesias no se han dado cuenta que el cristianismo ha salido y el rock es el que prevalece. Aún el gran predicador Jimmy Swaggart, que Dios lo usó en el pasado, en su iglesia hoy en día, puro rock and roll cantan. Pero Dios que me escucha y sabe la verdad, le digo que en esta casa, entre tanto respire y tenga vida, reprenderé en el nombre de Jesús al que esté intentando meter ese tipo diabólico de música. El rock and roll incita a la fornicación, al adulterio,
al suicidio, a todo lo que usted puede imaginarse. Eso es lo que incita en rock and roll. Pero la música de Dios incita al arrepentimiento, a la humillación, al quebrantamiento del alma y no al gozo de la carne. Pero el hombre sigue comiendo del árbol prohibido. Métete en los programas, porque tenemos la ventaja que tú puedes ver al individuo que la canta y cuál es su apariencia. Y si ves que no tiene apariencia de cristiano, no cantes lo que canta. Y aunque la música se oiga bonito, si no le canta a Dios y si no representa a Dios aún en su aspecto físico, no cantes eso. Se acabó la música. Que cuando el predicador predicaba y mientras el predicador exhortaba, una música suave, gospel, comenzaba a ser el llamado: pecador, ven al dulce Jesús. Se acabó la música que cuando aquel predicador invitaba, decía: tal como soy, vengo a ti humillado. Se acabó la música que decía: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Se acabó la música que decía: en las olas inmensas del embravecido mar, su ancla es la que me sostiene. Pero la iglesia de Cristo seguirá cantando ese tipo de música, le guste al diablo o no le guste. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos ha dado 5 sentidos. ¿De dónde nace el rock and roll? El rock and roll es conocido como una mezcla. Se le conoce como la música transgénero. ¿Qué es usted? Le dice usted a un hombre hoy: yo soy transgénero. ¿Qué es usted? Le dice a una mujer usted hoy: yo soy transgénero. Porque aunque tengo cara de mujer, pero nací hombre, fíjese. Porque aunque tengo cara de hombre, nací mujer. Se llama transgénero. Eso se llama el árbol prohibido por Dios. Amén. Y la iglesia debe de volver a su primer amor, donde no se conformaba la carne, sino que se endulzaba el espíritu con la alabanza. La iglesia debe de volver a la música que es de Dios y marcar la luz del mundo en estas tinieblas que estamos viviendo. La iglesia debe regresar a sus principios, que cuando la iglesia adoraba, los demonios se manifestaban y salían de en medio del pueblo de Dios. Pero hoy los demonios danzan en medio de la iglesia. Tú que alabas a Dios y que el diablo te bajó del altar y piensas que eres inteligente porque dejaste el altar. Oh, cuánto has perdido. Antes que nosotros le demos a Dios cualquier cosa, la alabanza es lo que le espera de sus verdaderos hijos. No observan el ataque diabólico. No se dan cuenta que el diablo les mete en la cabeza: tú eres demasiado santo para estar con esos pecadores ahí arriba. Y el diablo le dice: tú oras, esos no oran. ¿Y por qué te tienes que bajar tú si oras? Te voy a decir una cosa: el diablo ha querido quitarme de este lugar en 40 años. Y en 40 años no le he hecho caso. Y aunque mi corazón a veces está triste, yo de este lugar no me quitaré hasta que Cristo venga o hasta que la muerte me sorprenda. Pero dejaré un legado que siempre gritaré que Cristo es Rey sobre mi vida. Mire, hermosa estaba la alabanza, pero al diablo le caló. Y algunos no se dieron cuenta. Preciosa se oía la alabanza, pero al diablo no le gustó. Y algunos bien santos ahora en la silla. Por amor de Dios, ¿a quién le cantabas? ¿A quién le cantabas?
¿Le cantabas a Cristo o le cantabas al hombre? Si tu voz era para Cristo, ¿por qué Cristo tuvo que parar de oír tu alabanza? ¿Por qué Cristo ahora espera oír tu voz? Y tú bien, gracias ahí, soy santo. No me digas, te engañó el enemigo. Porque de este lugar, ahí, los verdaderos adoradores Jesús anda buscando. Él los anda buscando. ¿De qué tienes que detenerte? De no cantar o de no probar el fruto prohibido. El rock and roll es una mezcla de géneros, mezclado con jazz, mezclado con el BIRB, mezclado con el country, mezclado con el blues. Es una serie que no se sabe qué es. Pero ¿sabe qué es lo que comenzó a cantar el rey del rock? Gospel. Y el diablo dijo, te saco de ahí y te voy a poner en donde nunca vuelvas a la iglesia. Y yo he visto videos de Elvis Presley cantando cuán grande es él y llorando porque le da pena de tristeza que dejó la fuente de vida por la mentira del diablo. Escucha, iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. No te preocupes por darle a la carne gusto. Dale gusto al Espíritu. Porque si estamos en el Espíritu, no vamos a complacer los deseos de la carne. El hermano Adrian Rogers, el doctor Adrian Rogers, muchos hoy en día en las iglesias, dijo, piensan que alaban a Dios, pero ya no lo hacen. Piensan que su canto va a Dios, pero ya no va a Dios. Hacía la invitación a volver a la alabanza de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esto a la gente, aquellos que les gusta mover el esqueleto, cuando oyen la alabanza de Dios, dicen que aburrido. Aburrido el diablo. Porque la música que es para Dios no alegra la carne, alegra el alma. Efesios 5, 19 al 20, si lo tiene, diga amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Let me explain this. Se le preguntó a Jesús Adrián Romero, si me escucha, escuche esto, que por qué no mencionaba a Cristo en sus cantos. Y dijo que eso como que está pasado de moda. Que él tenía una excelente manera de hacer entender que el canto que él cantaba era para Cristo. Pero la Biblia dice que en cada canto que sea para él, el nombre de Cristo debe de mencionarse. El nombre de Cristo debe de resaltar. Porque si no lo sabía, toda la Biblia redunda alrededor del nombre de Cristo Jesús. Y Dios el Padre no se avergüenza de que su Hijo se mencione desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Él sea el centro de su palabra. Y esas son las músicas que hoy dirigen en los altares. Músicas sensuales que dan ganas de bailar. ¿Cuántos alaban a Dios? Pon atención. Le dije a este hombre, déjeme llevarle un momento al que me llamó y le dije de esta música. Déjeme llevarle un momento ante la presencia de Dios. Escúcheme bien. Y se quedó callado.
Mire al que está sentado en el trono, hermano, le dije. Mírelo con sus ojos espirituales. Mire la santidad que irradia. Hay un arco iris en su cabeza, le dije. Y lleve usted su grupo con su rap y comience a alabar el que está sentado en el trono. Cree que esa es la música que él espera. Él es santo y 3 veces santo, amigo. Escuchen, iglesia, hay un himno que se cantará en el cielo, que solo los redimidos lo sabemos, y nos uniremos al coro de millones y lo cantaremos juntos y adoraremos al Dios de la gloria en aquel día. Y ese canto no lo saben los que no tienen a Cristo. En el coro de millones se cantará un coro, una alabanza al que está sentado en el trono. Y todo el grupo de la iglesia cantará el mismo canto, porque tiene una identidad el cielo también. Todos cantarán el mismo canto. No terminará la ranchera y luego viene el rock y luego también el rap y luego no. Ahí hay una alabanza que identifica el cielo y ahí la cantarán los nacidos de nuevo. Ahí no se deleitará la carne. Ahí es el espíritu en la presencia de Dios que alabará el nombre poderoso de su Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. A usted que me ve por este aparato y que mira el programa en la televisión, si usted está permitiendo este tipo de música en su iglesia y usted, pastor, arrepiéntase. Cristo viene pronto. La Biblia nos da instrucciones claras de cómo debemos alabar a Dios. Y aquí alabarán los santos al Señor, porque Jesús viene pronto. ¿Cuántos quieren cantar en el cielo? Prepárate, entrena desde la tierra. Antes se llamó Luz Bella, hoy se llama Lucifer. Y él ha confundido a las personas, pero no confundirá a los hijos de Dios. Porque aunque esté dormido, mi alma alabará a Cristo. Gloria a su nombre. Aunque en el sueño me he despertado alabando a Dios. Y yo quiero que usted y yo aprendamos que somos la iglesia de Cristo y que el árbol prohibido de Dios no lo comamos. Porque somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Amén. ¿Alguien en esta tarde quiere a Cristo? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de Cristo. Y no caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Liviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar? ¡Viva Cristo! Con todo
todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar y no tan valiente.